Uno de los ejercicios más importantes en la vida del cristiano es, sin lugar a duda, la oración. Dios ha provisto una puerta al cielo por medio de la oración, donde tenemos el acceso directo a Él, donde podemos mantener una relación cercana, personal, íntima con Dios, para podernos identificar con sus propósitos grandes y eternos. Los hombres y mujeres al servicio de Dios que mencionan las Escrituras eran personas de oración. Ellos hallaban fortaleza y guía siempre a través de ella. La Biblia describe varias posturas que estos empleaban al orar. Algunos oraban mirando al templo, otros de rodillas, con los brazos levantados, mirando al cielo, sentados, incluso golpeándose el pecho, dice Lucas 18. Es cierto que la oración requiere de nosotros una postura correcta. Son varios ejemplos de posturas físicas que usted puede emplear para orar. Pero lo verdaderamente importante es su posición espiritual, su postura interna. Y esto es cuando su corazón está postrado, clamando al Padre por medio del Hijo con la ayuda del Espíritu Santo. Para ello, es preciso que nos dediquemos con más frecuencia y devoción a meditar en su palabra, formándonos en el concepto de la deidad para poder conocer y profundizar más en sus inefables atributos. En las Escrituras encontramos la instrucción de todos los aspectos de la oración. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, reza el versículo 7 de Mateo 7. Debemos recordar que en la Escritura la oración incluye mucho más que el darle a conocer a Dios nuestras peticiones. No solo tenemos el deber de presentarle nuestras necesidades, sino que tenemos el privilegio y el deber de adorarle. Toda oración debe comenzar y terminar girando en torno a Dios. Esa es la sustancia de una oración apropiada. Y esta debe estar compuesta por los deseos de que se haga la voluntad de Dios, no nuestros deseos egoístas, exaltando la gloria de Dios, no lo que creemos son nuestras virtudes, santificando el nombre de Dios, no elevando el nuestro. Apegándonos estrechamente a la oración modelo de Mateo 6, donde generosamente, como debe ser la oración espiritual de todo creyente, dice: danos, perdónanos, líbranos. Es decir, orando por los demás. Esa es una oración piadosa, misericordiosa e intercesora en la que también nos incluimos a nosotros mismos. Las peticiones que elevamos en una oración no pueden centrarse egoístamente solo en nosotros. Gálatas 6, versículo 2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Santiago 5, 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Esto requiere una comunión. Necesitamos relacionarnos con los demás para saber pedir por sus necesidades. En la oración, Dios quiere que nos identifiquemos en su voluntad. Él dice: no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Filipenses 4, versículo 6. Expresar nuestra gratitud por las misericordias ya recibidas. Cuando oramos en el Espíritu, podemos contemplar a Dios de modo que el alma se postra ante Él en culto y adoración. Cuando nos acercamos al trono de gracia en oración, debe haber una mezcla de humildad, súplica, gratitud, fe, confesión de pecados, arrepentimiento y sobre todo adoración. No puede haber un elemento de estos y la exclusión de otros, sino una mezcla sincera, real de todos. No debemos orar pensando en cambiar los planes eternos, sino pidiéndole que nos cambie y nos transforme Él a nosotros. Santiago 4, versículo 3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Por ese motivo, debemos dedicar mucho tiempo a estudiar las Escrituras antes de poder hablar con Dios. Es necesario que lo conozcamos a Él.
El profeta Daniel, en el libro que lleva su nombre, capítulo 9, contiene una oración que nace de su estudio y entendimiento de la palabra de Dios. Él dice: yo, Daniel, miré atentamente en los libros, versículo 2. Se refiere exactamente al libro de Jeremías, donde habla de la desolación de Jerusalén. Y luego en el versículo 3 dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno y cilicio y ceniza. De ahí la importancia que debemos darle a estudiar la palabra de Dios para poder orar de manera apropiada. Orar conforme conocemos los planes, los propósitos de Dios. Nuestra vida de oración procede de la intensidad de nuestro estudio de la palabra de Dios para que ésta esté arraigada a la voluntad de Dios. Daniel recibió el conocimiento de Dios a través de la palabra e inmediatamente elevó una oración arraigada en la voluntad de Dios. Igual que Daniel, cuando estudiamos las Escrituras, emerge de forma natural la necesidad de hablar con Dios. Nuestra cercanía en comunión íntima con Dios genera oración. El anhelo de adorarle, de exaltar su nombre, de contar sus maravillas, de clamar por los incrédulos, hay mucha pasión en una oración que nace del Espíritu. Si usted no siente la necesidad de orar o si lo está haciendo de manera fría, sin pasión, eso es irreverente. Necesita alinear su corazón con la voluntad de Dios. Necesita conocerlo más. No subestime la importancia de la oración y recuerde que, aunque Dios siempre está presente cuando usted ora a solas con Él, la oración en la congregación es igualmente de importante. Es alentador saber que unos oran por las necesidades de los otros. Genera vínculos. Es edificante. Se refuerza la unidad en el cuerpo cuando somos estimulados mutuamente en el amor de Cristo, exclamando en espíritu y en verdad aquello que proviene de las profundidades del corazón. Las congregaciones que no están en comunión con el Señor por medio de la oración sufren de apatía y raquitismo espiritual. Fácilmente se vuelven vulnerables a los ataques del enemigo. Necesitamos ejercitarnos en la oración siempre, siguiendo el ejemplo de la iglesia primitiva, cuyos creyentes se caracterizaban por el compromiso incesante de la oración. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hechos 6, versículo 4. A continuación, hemos preparado un importante estudio sobre este tema de vital importancia. Permanezca con nosotros y al final recuerde compartir este programa. Es importante que valoremos el hecho de que los demás nos regalen tiempo, porque nos están dando algo que nunca recuperarán. Con ese acto están diciendo que nos quieren, que nos valoran, que disfrutan de nuestra compañía. No obstante, también es cierto que debemos entender la diferencia entre alguien que nos dedica tiempo libre y alguien que crea tiempo libre para estar con nosotros. No podemos darle el mismo valor, aunque las situaciones nos conmuevan y puedan parecer iguales y sea motivo de agradecer. Es realmente fabuloso cuando alguien que está muy saturado en su día a día echa el freno de sus obligaciones para pasar un tiempo con nosotros, un tiempo de calidad, para preguntarnos cómo estamos, para preocuparse realmente por nuestra vida. Son momentos que vale la pena atesorar porque se comparten con personas que nos brindan su afecto y sus ganas de compartir ese idioma del acompañamiento afectivo. Esta realidad podemos aplicarla también a nuestra comunión con Dios. Dios siempre está dispuesto a escuchar nuestro clamor, nos llama y nos invita a pasar tiempo de calidad con Él. Como veíamos la pasada semana en la historia de Abraham, esta intimidad con Dios genera amistad. Pero la amistad, ¿qué es? ¿Solo de ratos libres? ¿O es algo que surge de nosotros porque necesitamos buscar a Dios, buscamos crear tiempo para estar a solas con Dios? ¿Anhelamos pasar tiempo a solas con Dios? ¿Realmente vemos a Dios como ese amigo que anhelamos encontrarlo en cualquier momento? ¿Sabes? La comunicación correcta, en confianza, respeto y constancia, es la que va a estrechar los vínculos y ayuda en el desarrollo de una amistad y una correcta relación en la vida. ¿Sabes? Nuestro Padre Celestial, que es consciente de esta necesidad, proveyó de la oración el método adecuado para establecer una comunicación directa entre el Dios Creador y nosotros, sus hijos. Recalca que esta comunión tiene que hacerse de forma correcta y ordenada. Espera que nos acerquemos a Él con convicción, con fe,
con sinceridad, con una conciencia y vida limpias. Hebreos, capítulo 10, versículo 22. No es un acercamiento ocasional del que nos habla, sino es un acercamiento buscado, preparado, para ir bien presentado, dando dignidad merecida a nuestro amigo. A la par, enfatiza que podemos hacerlo también con confianza, con naturalidad, sin pretender aparentar lo que no somos. Porque Dios nos conoce tal como somos y está dispuesto a escucharnos y a ayudarnos en nuestras necesidades. Él nos conoce perfectamente. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Por eso la oración termina siendo una puerta abierta para que Dios pueda traer salud a nuestra vida. Salud emocional, salud física, salud espiritual. Porque Dios está preocupado por el bienestar integral de nuestra vida y por medio de la oración nos presenta su terapia que restaura todo aquello que aflige y enferma a nuestra vida. Podéis leerlo en Santiago capítulo 5, versículos 16 al 18. Dios conoce todo aquello que anida dentro de nosotros, aún antes de que la palabra esté en nuestra boca, dice el salmista, Salmo 139, versículo 4. Y nos atrae, sin embargo, a Él para que reconozcamos nuestra necesidad y así poder ayudarnos. Y este es el paso esencial dentro de lo que entendemos que es la oración. La oración tiene que ver con el reconocimiento personal de nuestra necesidad de Dios. Necesitamos ayuda y por medio de la oración manifestamos esa petición. Dios podía actuar en nosotros antes de que orásemos, pero conoce lo que necesitamos. Y reconoce, entiende que lo que más necesitamos es reconocer nuestra necesidad y nuestra dependencia. Espera que oremos para que acudamos a Él realmente conscientes de dónde estamos. Alguien acude al médico cuando es consciente de su enfermedad. Quizás muchos le hayan insistido en que debiera de ir porque perciben cosas que no están funcionando bien, pero mientras uno no es consciente de su necesidad, no acepta la ayuda, no acepta la guía. Por eso Dios espera que reconozcamos nuestra necesidad por la oración, que manifestemos que necesitamos de Él y entonces, a partir de ahí, nos atrae hacia la solución en sus caminos. El Señor Jesucristo, dentro de este conocido Sermón del Monte, expresa un imperativo con promesa para nuestras vidas. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mateo capítulo 7, versículo 7. 3 verbos que intensifican la dependencia de Dios. Escribe Matthew Henry estas palabras: pedid como un mendigo pide limosna, pedid como el viajero pregunta por el camino, buscad como se busca una cosa de valor que perdimos, o como el mercader que busca perlas preciosas, llamad como llama a la puerta el que desea entrar en la casa. El pecado cerró y echó la llave a la puerta contra nosotros. Por la oración llamamos. El pecado nos separa de Dios. Por la oración podemos acercarnos a Él. Hay personas que pronto desistimos en nuestras peticiones delante de Dios. Oramos y si no encontramos la respuesta, abandonamos. Sin embargo, el Señor nos enfatiza que debemos pedir como el necesitado acude ante el único que puede ayudarle, con insistencia. Buscar como el que ha perdido algo que valora y que precisa para seguir viviendo. Llamar con la insistencia e incluso importunidad del desesperado. La oración es la llave que abre la puerta al poder de Dios. Por eso la promesa es clara: las limitaciones del pecado serán derribadas por el poder de la oración. La fragilidad de la vida será alejada por Dios, quedará anulada cuando nos acercamos por la oración a la comunión con Dios. Ahora bien, al acercarnos a Dios para orar, debemos hacerlo preparados, como hemos dicho hace un momento, pero podemos pensar en 4 requisitos de la oración que Dios responde, porque anhelamos que nuestra oración sea respondida por Dios. Entonces, a lo largo de la Biblia encontramos 4 requisitos para esta oración. El primero lo citamos del Evangelio de Juan. Juan capítulo 14, versículo 14. Dice el Señor Jesucristo: si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. El Señor Jesús nos enseña que cualquier oración que se haga en su nombre será concedida. Ahora, tenemos que entender qué significa esto. Fijémonos que Jesús no dijo que todo lo que pidiéramos se nos concedería, sino que todas las oraciones que hiciésemos en su nombre se nos concederían. La prueba de una oración correcta es: ¿puedo hacerla en el nombre de Jesús? Nadie puede pedir una venganza, una ambición
o algo que es indigno o que atenta contra las directrices de Dios en su palabra en el nombre de Jesús, porque Jesús no lo pediría. Cuando oramos debemos preguntarnos siempre, ¿puedo hacer esta petición honradamente en el nombre de Jesús? ¿Jesús la haría? La oración que supera esta prueba y que al final dice, hágase tu voluntad y no la nuestra, es la que siempre va a ser contestada por Dios. Porque no es una oración que se basa en el ego. La oración que se basa en el yo no puede esperar que Dios la conceda. Cuando Jesús dice que podemos pedir lo que sea, debemos recordar que nuestra petición debe ser en su nombre, la misma que Él haría, de acuerdo con el carácter y la voluntad de Dios. Dios no concederá peticiones contrarias a su naturaleza y a su voluntad. Y no podemos usar el nombre de Dios, el nombre de Cristo, como una fórmula mágica para satisfacer nuestros deseos egoístas. Pedir en el nombre de Jesús es pedir como Jesús pediría. Un segundo requisito lo encontramos en Mateo 21-22, o Santiago 1-7 también lo va a mencionar. Dice en Mateo 21-22, todo lo que pidiereis en oración, matiz, creyendo, lo recibiréis. Jesús nos enseña dos cosas sobre la oración en este pasaje de Mateo. Que la oración puede mover montañas y que si pedimos con fe vamos a recibir. Lógicamente tenemos que entender esto dentro de un lenguaje metafórico. No podemos entender de una forma física y literal el mover montañas. El mismo Jesús en ningún momento se puso a trasladar montañas físicas o geográficas mediante la oración. ¿Qué nos está enseñando Jesús entonces con esta afirmación? Varias cosas. En primero, que la oración nos da capacidad para hacer. La oración no es una evasiva fácil. No consiste en dejarle a Dios las cosas para que Él las haga por nosotros. Quizás en muchos momentos hemos confundido. La oración es poder, pero no es poder para pedirle a Dios que haga algo. Es poder para pedirle que nos capacite para hacerlo nosotros. Orar no es elegir el camino más fácil, sino recibir el poder que nos capacite para seguir en el camino, aunque sea difícil. Es el canal por el cual este poder nos lleva para asumir y empeñarnos en eliminar las montañas de dificultad que se presentan delante de nosotros contando con la ayuda de Dios. La oración es el medio por el que igual recibimos el poder de Dios para hacer las cosas por nosotros mismos. No debemos orar y sentarnos y esperar. Orar, levantarse y obrar es el camino que Dios espera. Porque vamos a descubrir cuando lo hacemos así una nueva dinámica en la vida. Y es cierto que con Dios todas las cosas son posibles. E incluso lo imposible se convierte en algo factible. Porque Dios capacita nuestras vidas. Por la oración buscamos la capacitación para enfrentar caminos que no podíamos recorrer. Pedimos por la salud. Y Dios también nos pone los médicos cerca. Tenemos que pedir la sabiduría para encontrar el camino de salida. En segundo, la oración es capacidad para aceptar. Y al aceptar, transformar las situaciones. Oramos no para traer liberación de una situación, sino para ser capaces de aceptarla y transformarla en oportunidad. ¿Sabes? Hay dos ejemplos muy claros de este tipo de oración en la Biblia. Uno es Pablo. Pablo desesperadamente pidió ser liberado del aguijón que tenía en su carne. Sin embargo, no fue liberado de esta situación. Fue capacitado para aceptarla, entenderla y descubrir la fortaleza que en medio de su necesidad se hacía perfecta. La fortaleza de la gracia que era suficiente para asumir todas las cosas. Encontramos esta historia en 2 de Corintios, capítulo 12, donde Pablo nos habla de este aguijón que la atormentaba y cómo Dios le llevó a entender, a aceptar y a que su vida fuese transformada. El segundo ejemplo es Jesús mismo. Jesús mismo allí en el monte de Getsemaní, en el huerto de Getsemaní, oró para que pasara de él aquel cáliz y ser librado de la agonía en que se encontraba. Esta petición no podía ser concedida, porque entonces no alcanzaría la salvación para nosotros. Pero en aquella oración Jesús encontró la capacidad para aceptar la situación y al ser aceptada transformarla. Y la agonía de la cruz condujo directamente a la gloria de su resurrección. Fíjate, aceptamos. La oración es la capacidad de aceptar y al final por la aceptación transformar aquello que nos turba en oportunidad.
Debemos recordar siempre que la oración no trae liberación de una situación, trae conquista. Fíjate que es diferente. Trae el poder vencerla y superarla. No es una manera de huir, sino un medio por el cual podemos vivir victoriosamente. Esto es la oración. Y en tercer lugar, el Señor nos enseña también que la oración trae capacidad para soportar en medio de las luchas. Es natural que e inevitable que en nuestra necesidad, a veces con corazones y debilitados, haya cosas que temamos no poder soportar y a veces nos sentimos frágiles. Vemos situaciones que se desarrollan y lo único que vemos es el fatalismo, la sombra, la derrota. Vemos tareas que delante de nosotros van a demandar más de lo que nosotros podemos aportar. En tales momentos nuestro sentir inevitable es que no podemos soportar. La oración no elimina los conflictos, las situaciones y las tragedias. No nos proporciona a veces la salida fácil, como a veces pensamos. Me acuesto, pido por esto y mañana no está. No, mañana sigue estando ahí. Sin embargo, por medio de la oración, Dios nos hace capaces de soportar lo que pensábamos que era insoportable, de aceptar lo que pensábamos que era inaceptable, de llegar más allá de lo que podíamos llegar sin sucumbir. La oración nos capacita. Fíjate, la oración mueve montañas. Sí, porque nos da el poder para superar esas limitaciones. La oración no nos libera, sino nos ayuda a vencer. Un tercer texto lo encontramos en el Salmo. En el Salmo 66, versículo 18, el salmista dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Algo mencionamos ya en el pasaje de Hebreos que hace un rato. La oración que Dios atiende no es la oración irresponsable. Un pecado escondido, un pecado no confesado rompe la comunión, obstaculiza la oración y corta la bendición de Dios. No podemos experimentar privilegios espirituales si tenemos en nuestro corazón el pecado y el amor al pecado. Es en el momento en que lo confrontamos, en que empezamos a luchar con el pecado, que Dios puede escuchar nuestra oración. Cuando realmente este sentimiento de dolor nos domina. Cuando oramos con sencillez, con sincera piedad, conscientes de nuestras limitaciones, nuestras oraciones empiezan a ser escuchadas. Cuando oramos escondiendo el pecado, ocultándolo o intentando hipócritamente justificarnos de alguna forma delante de Dios, Dios no puede escuchar. Y un cuarto texto, primera epístola de Juan, capítulo 5, versículo 14, donde dice: esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Como ya dijimos, la oración es la aceptación del plan de Dios para nuestra vida. No es que Dios se ajuste a nuestros deseos, sino que nuestros anhelos se ajustan a su voluntad. En muchas ocasiones la fe inmadura trata de manipular a Dios, y nuestras oraciones intentan manipular a Dios. Buscamos caminos cortos, fórmulas que garanticen respuestas para nuestra oración y nuestras peticiones para conseguir lo que queremos. Consideramos a veces la oración como un arma para obligar a Dios a cumplir sus promesas en nuestra vida. Pero la oración verdadera no es un esfuerzo por persuadir a Dios o forzar su voluntad. La oración verdadera se funda en buscar la voluntad de Dios y en amoldarnos a nosotros a su voluntad. Nosotros pedimos acordes a su voluntad. Luego descansamos en fe, confiados en que Él nos oye y que lo que hemos pedido es nuestro, porque es su voluntad. Para orar con autoridad, para recibir respuesta a nuestras oraciones, debemos asegurarnos de que estamos pidiendo de acuerdo con la voluntad de Dios. Y si no la conocemos, si a veces nos falta esta sabiduría, Santiago nos dice: si alguno tiene falta de sabiduría, si no conoces, pídala a Dios. Que Dios te muestre cómo pedir. Pero quizás nos queda una pregunta por responder, brevemente. ¿Cómo responde Dios a nuestras oraciones? Hemos mencionado la necesidad, el cómo de la oración, pero tenemos que decir algo en cuanto a la respuesta. Porque la respuesta de Dios no suele llegar como nosotros anhelamos, o en el tiempo incluso que nosotros anhelamos. Es ajustarnos a su voluntad, como hemos dicho, y por eso Dios obra para acercarnos a Él en su tiempo. Quizás la forma visual mejor de entender cómo Dios responde a la oración es por medio de ejemplos. Permíteme brevemente poner 3 ejemplos de la respuesta de Dios a la oración. El primer ejemplo lo encontramos en el Evangelio de Juan capítulo 11, es la historia de Marta y María, cuando su hermano Lázaro cae gravemente enfermo, una enfermedad que le llevaría a la muerte.
En medio de esta situación y de agonía que había asaltado esta familia allí en Betania, Marta y María con insistencia llamaron a Jesús y mandaron a decirle a Jesús que viniese a su hogar y que obrase una bendición en su hogar. Ellos querían la salud de su hermano y estaban pidiendo al Maestro. Pero es curioso cómo Jesús responde al grito desesperado de aquella familia. Y les dice, en un sentido, esperad. El texto nos dice que Jesús, cuando le llegó la noticia, se quedó un par de días más en donde estaba. La angustia era evidente. Y estas hermanas, en cuanto ven al Señor, le reclaman también. Si hubieras contestado a tiempo, Lázaro no hubiese muerto. Pero de nuevo, ¿oramos para lograr lo que queremos o para ver la gloria de Dios? Aquellas dos hermanas pidieron a Jesús para lograr lo que ellas querían. Sin embargo, la historia nos revela que la respuesta de Jesús era la oportuna, porque en esta respuesta Dios fue glorificado. Y vivieron el verdadero milagro. Cuando todos los recursos humanos se agotaron, cuando la desesperación había tomado el control, solo Dios podía obrar. La oración nos lleva a contemplar que solo la obra de Dios es la que nos sostiene. Y por eso a veces tiene que permitirnos llegar al límite. Y nos dice, espera, espera para ver la gloria de Dios. No para que creas que son tus fuerzas, que son casualidades, que son momentos. Espera y verás. Marta y María. Una segunda escena, ya la hemos mencionado, es la de Pablo y su aguijón, en 2 Corintios capítulo 12. No sabemos a ciencia cierta en qué consistía este aguijón que atormentaba al apóstol. La angustia estaba lastrando el corazón del apóstol, y lo cierto es que fuese algo físico, moral o espiritual, Pablo lo estaba viendo como una limitación diabólica para desarrollar su ministerio con poder. Por eso, ante una limitación, su petición podía parecernos correcta. Señor, quítamelo. Sin embargo, la respuesta que recibe no es la demandada. Y Dios directamente le dice no. Dios niega la petición del apóstol, porque aun siendo legítima y humanamente correcta, no era el plan y la voluntad de Dios. Dios quería que Pablo aprendiese a depender completamente de él. Y este aguijón impedía que él se enorgulleciese, que confiase en sus capacidades. El aguijón, con todo el dolor y limitaciones que le causaban, estaba manifestando el poder y la gloria en todo el ministerio de Pablo. Era solo por y para Dios. No era Pablo, sino el poder de Dios obrando en él. Dios a veces tiene que negarnos cosas buenas para que no perdamos la dependencia constante de su gracia, para que no nos ensoberbezcamos. Y una tercera escena, en el Antiguo Testamento, primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 4 y 5, es la historia de Elías y su depresión. Y que aquí vemos una respuesta diferente. La oración de Elías en este momento es dura. Estaba cansado, hundido por las luchas, por las persecuciones que estaba sufriendo, y anhelaba la muerte. No puedo seguir luchando. Y Dios ahí le responde a este hombre que está pidiendo, Señor, llévame, quítame de en medio, no quiero ser más una diana de estas persecuciones. Y Dios le responde con algo totalmente distinto. Dios trata con Elías, le da descanso, le provee lo que necesita, no lo que pide, lo que necesita. Le alimenta, le cuida, renueva sus fuerzas. La oración, a veces desesperada e incoherente por el dolor, también nos prepara para el camino, renovando nuestras fuerzas. Dios le preparó. Dios trabajó en la vida del profeta para que llegase a contemplar su gloria. La oración nos pone en el camino correcto en muchos momentos de la vida. Nos revela la realidad de nuestros enemigos, pero sobre todo nos manifiesta la gloria del poder de Dios. Por ello, teniendo un recurso tan maravilloso, teniendo una libertad tan grande para hablar con Dios, teniendo una terapia que va a transformar nuestras vidas, aún en medio de las angustias de la vida, bien podemos hacer nuestro el reto del apóstol Pablo para cada uno de nosotros. Y dice allí a los Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, por nada estéis afanosos, no te dejes dominar por el afán y la ansiedad de esta vida, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y entonces, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración trae paz. Paz a vidas a veces afligidas y saturadas por las necesidades del camino. Por eso, ora sin cesar. Por eso, ora siempre, Dios te oye. Por eso, no dejes de orar.
Que Dios te bendiga. En la oración encuentro calma, en la oración encuentro paz. Orar a Dios refresca el alma, hablar con Dios me da solaz. Hablar con Dios, qué privilegio. Abrir mi alma al Creador, sentir que el cielo está abierto y oír la voz del Salvador. Grande es nuestro Dios y las obras de su amor y su poder es infinito. Me perdonó mi Salvador. Hablar con Dios yo necesito, me da las ganas de vivir la vida en Él. Tiene sentido, pues sé que Él me puede oír. Grande es nuestro Dios y las obras de su amor y su poder es infinito. Me perdonó mi Salvador. Grande es nuestro Dios y las obras de su amor y su poder es infinito. Me perdonó mi Salvador. Cuando los discípulos se acercaron a Jesús para pedirle que les enseñase a orar, el Señor les presentó la oración modelo del Padre Nuestro. No una oración para repetir como cotorra, sino una oración para meditar en el modelo de lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Aprendemos a orar orando, porque orar es hablar con Dios con la transparencia y sinceridad, no por medio de repeticiones, sino abriendo nuestro corazón con franqueza ante aquel que nos oye. Orar es transmitir a Dios nuestra necesidad y buscar su poder, sus recursos, su fuerza. No es una forma de evadirnos, sino una forma de encontrar la respuesta oportuna. No la que nosotros queremos, sino la que necesitamos. Quizás necesitas aliento como Elías. Dios está ahí dispuesto, expresa tu clamor, nada le asustará. Quizás te sientes como Pablo, cargado con luchas que no entiendes. El Señor te las puede ayudar a entender. Ora y ponlas delante de Él. Quizás estás clamando desesperado por una respuesta urgente. Ten paciencia. Dios sabe lo mejor y Él obrará en su tiempo. Pero sea cual sea el periodo que estás viviendo, no dejes de orar. Porque
hablando con Dios vamos a encontrar mucha medicina, mucho bálsamo para nuestras vidas. Hablando con Dios vamos a encontrar paz para vivir en medio de tiempos turbulentos. Por eso quiero pedirte e invitarte en este día a que ahí donde estás puedas inclinar tu cabeza y orar, hablar con Dios, sabiendo que de Él viene esa esperanza y recurso que necesitamos para pedir que nos dé pasión por dedicarle tiempo, por anhelar pasar tiempo con Él. No el tiempo libre, sino buscar el hueco sabiendo que necesitamos el aire de la oración para mantener nuestra vida activa. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este regalo tan inmenso que nos dejas de poder hablar contigo con libertad, con transparencia. Gracias porque has abierto un camino nuevo para entrar a tu presencia. Pero, Señor, gracias porque con tan gran tesoro, Señor, queremos pedirte que nos enseñes a valorarlo, a usarlo, a anhelarlo, a buscarte cada día con insistencia, como ese ciervo que brama por las corrientes de las aguas, que nosotros bramemos por estar contigo, por hablar contigo, por contarte nuestras luchas, Señor, sabiendo que cuando hablamos contigo tú nos abres el camino, nos muestras, nos estás empezando a orar. Señor, gracias porque con la oración hay poder. Poder no para evitar las circunstancias, sino para superarlas. Señor, enséñanos a descansar y a buscar ese poder que viene de ti, porque solamente en ti hay esperanza y victoria frente a la adversidad. Gracias por todo lo que nos das. Gracias por tu ternura y tu cuidado con nosotros. Gracias porque siempre estás atento a nuestro clamor. Ayúdanos a recorrer ese camino nosotros, de acercarnos a ti. Te lo pedimos y te damos gracias en tu santo y bendito nombre, Señor. Amén. Que Dios te bendiga en todo este tiempo.